Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Javier Coronado y hoy vamos a hablar sobre temas relacionados al siglo XIX y al siglo XX, como vieron en el título de este video, Sigmund Freud y el malestar de la cultura. Se menciona inicialmente el siglo XIX como el más importante del tema de hoy porque fue el siglo en el que Sigmund Freud nació y planteó su teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica fue la teoría propuesta por Sigmund Freud en el año 1896, pero antes que nada, ¿quién es Freud? Nació el 6 de mayo de 1856, un médico de origen austriaco que como especialidad tenía la neurología y una de las figuras más influyentes intelectuales del siglo XX. Su origen está en la rama de la neurología, desviando específicamente a la psicología, relacionándolo un poco con lo que son el tratamiento de las afecciones mentales. Bueno, hablemos de Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, y para definir esto, etimológicamente psicoanálisis se divide en psico y análisis. Psico, que significa alma o mente, y análisis. El concepto de psicoanálisis designa una parte el modelo teórico explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos relacionados con la vida anímica. El modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Freud al tratar pacientes con histerias, fobias y diversos padecimientos psíquicos. Freud fue famoso por utilizar técnicas como la asociación libre y la interpretación de los sueños. Bueno, y les mencionaba también el siglo XX porque en este siglo fue donde se dio la creación de la obra de Sigmund Freud, El malestar en la cultura, en el año 1930, y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. El malestar en la cultura fue publicado en 1930. Esta obra se escribe en un contexto bastante difícil desde distintos puntos de vista. Este fue uno de los ensayos más relevantes de Freud en la psicología social y se considera como uno de los textos más influyentes del siglo XX en cuanto a las ciencias sociales. Estos en conjunto con otras dos de sus obras que son La psicología de las masas y El análisis del yo. Bueno, entremos en materia hablando del malestar en la cultura con uno de los postulados que más me llamó la atención que hace Freud, y lo citamos textualmente diciendo: el hombre ha llegado a ser como un dios con prótesis, bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero estos no crecen de su cuerpo y muchas veces procuran muchos sinsabores. Podemos hablar de esto al mencionar unos lentes, un bastón o incluso la ropa. ¿Por qué estos? Porque si consideramos los lentes una extensión de nuestra visión que nos permite ver de cerca algo que normalmente no vemos o de lejos en la mayoría de los casos. Un bastón como una pierna externa que nos ayuda cuando se ha perdido la capacidad de movilizarnos totalmente, o la ropa en condiciones tan simples como una extensión que nos da un poco de protección frente a un cambio de clima repentino, por ejemplo. Bueno, mencionando la frase del título de la obra, el malestar de la cultura empieza cuando el principio de la realidad se impone sobre el principio del placer, y si sabemos algo acerca de Freud, el placer es lo que lo describe a él básicamente. La inhibición de las pulsiones, hablando de religión, como lo menciona Freud, genera malestar. ¿Por qué la religión? Porque la religión, como bien sabemos, es uno de los temas que más cohíben los aportes de Freud. Nuestra llamada cultura llevaría gran parte de la culpa por la miseria que sufrimos, y podríamos ser mucho más felices si la abandonamos y volvemos a nuestra vida primitiva. Bueno, hablando un poco de la cultura, podemos mencionar que la cultura es protectora, permite convivir juntos, colaborar, compartir y crear lazos sociales. Podemos decir también que la cultura es la suma de las producciones que nos diferencian de los animales y que sirve para dos fines. Primero, proteger al hombre de la naturaleza, y segundo, regular sus mutuas relaciones sociales. Bueno, la cultura es la suma de producciones que nos diferencian de los animales y que sirven para dos fines: proteger al hombre de la naturaleza y regular las mutuas relaciones sociales. En su obra, Freud también menciona actos culturales como poner la tierra a su servicio o protegerlo en contra de la fuerza de sus elementos. Para no quedar cortos en la historia, consignaremos como primeros actos culturales el empleo de herramientas, la dominación del fuego, que ha sido uno de los eventos que más ha marcado al hombre, y cosas tan sencillas como la construcción de habitaciones. Bueno, en Malestar en la cultura, el tema principal de la obra es el irremediable antagonismo existente entre las exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura, es decir, una contradicción entre la cultura y las pulsiones que se rige por lo siguiente. Mientras la cultura intenta instaurar unidades sociales cada vez mayores, evita el despliegue de las pulsiones sexuales y agresivas, transformándolo en sentimiento de culpa. Por eso la cultura genera insatisfacción y sufrimiento. Mientras más se desarrolla la cultura, más crece el malestar.